Buenas tardes, licenciada. Soy Said Moya del 10K. Mi tema de exposición es Ecuador y Perú en la guerra de 1941. En este conflicto bélico, si es que no hubiera ocurrido, toda esta zona roja sería nuestra, pero en ese entonces Perú la reclamaba como suya. Toda esta zona había sido delimitada por el río Amazonas. Esta zona era muy buscada por sus recursos petroleros y recursos naturales. ¿Cómo empezó la guerra? La guerra empezó en el año de 1941. En estos días, el Virreinato de Perú había mandado tropas a la parte del río Amazonas. En el año de 1810 habían empezado los primeros movimientos de independencia del colonialismo español. Y estos fueron liberando territorios. Esto fue muy difícil de delimitar fronteras, ya que incluso antes la colonia española había tenido muchos problemas para poder llegar a la zona de la Amazonía, ya que era una zona muy inaccesible para ellos. Entonces, para delimitar su territorio, lo delimitó de esta forma, pero esto tuvo unos enfrentamientos con sus vecinos. Ecuador, que fue parte de la Gran Colombia, junto a Colombia, Panamá y Venezuela, esa república fue fundada en 1820 por el colonizador Simón Bolívar. Esto tenía que haber limitado límites con sus vecinos, pero en 1830 la Gran Colombia se había peleado por los territorios de Turbes, Guayaquil y Maynas, ya que en este contexto, en 1830, el protocolo de Premonte Mosquetera en esta zona de Maynas era una zona que tenía muchos problemas, ya que tenía una gran parte del río Amazonas. Entonces, esto se delimitó entre una parte de Ecuador y una parte de Perú. Esto en... Tres. Ya. Esta parte tenía en Ecuador y la otra en la parte de Perú. Ese tratado, firmado en el mismo año, se había desintegrado a la Gran Colombia. Entonces, esto fue desconocido por Perú. El presidente de Estados Unidos, que en ese entonces era Franklin D. Roosevelt, que fue de 1933 a 1945, hizo esta línea divisoria que es la que tenemos actualmente, ya que para evitar conflictos con Perú y el tema. Entonces esto nos quitaba el acceso directo al río Amazonas. Esto se denominó como el Acuerdo del Status Quo. ¿Qué pasó durante el conflicto? En la zona en disputa se vivía una especie de tensa calma a la espera de resolver las diferencias fronterizas. Ya había puestos militares de ambos países en varios puntos. Primero hubo un movimiento de soldados de parte de Ecuador y luego que Perú respondió con tensiones. A estas grandes disputas le llegaron muchas guerras. También por estos años, muchas provincias de Ecuador que no habían sido entradas en el conflicto, Perú entró y las desestabilizó, ya que puso en un alto riesgo el puerto marítimo de Guayaquil, haciendo que muchos recursos para la guerra no entraran. Entonces, Ecuador era muy atrás en fuerza bélica y en recursos. No estaba preparado para un enfrentamiento de estas magnitudes. La paz. En 1942 se firmó el Protocolo de Río de Janeiro por Chile, Argentina y demás países. Esto se denominó como el Protocolo de la Paz y los Límites de Río de Janeiro. Fue una enorme división diplomática. Por primera vez se creó una frontera oficial entre Ecuador y Perú. Así, Ecuador perdía todo el territorio amazónico y el tramo de acceso directo al río Amazonas y los recursos de esta rica zona. Solo para poner un ejemplo, Loreto, que es una provincia que tiene más recursos petroleros en todo Perú. En 1995, Ecuador estaba muy inconforme con el tratado anterior y se desató la guerra de Cenepa en 1995. Y no fue hasta 1998 que se firmó la Paz de Brasilia y el presidente Yamin Nawad de Ecuador firmó un tratado con el presidente de Perú. Esta vez fue la definitiva. La conclusión de esto es que nosotros perdimos mucho territorio ecuatoriano y una gran amplia exportación de productos petroleros, ya que, como estábamos diciendo, Amazonas tenía una gran producción petrolera y a nosotros quitarnos esta gran zona también nos quitaron una gran parte de desarrollo económico. Gracias.